Buenos días, ¿cómo están? Vamos a abordar nuestra área teórica. Vamos a hacer primero, antes de empezar hoy, vamos a tener una clase en la que vamos a empezar un capítulo de la escuela. Pero antes me gustaría repasar e integrar un poco los conceptos que venimos viendo. Para lo cual, lo primero que tenemos que repasar es que esta es un área teórica de un estudiante de entrenamiento. O sea, todos los alumnos de GP estudian entrenamiento, aunque, ya lo sabemos, tienen distintos prácticos, teóricos prácticos, pero no tienen distintos teóricos. La razón es porque la base científica del entrenamiento es exactamente igual, no importa cómo se mueva nuestro alumno. Lo puede hacer a través de una clase de técnicas de gimnasio, o lo puede hacer a través de medios deportivos, hacer un deporte, o ir al gimnasio, o hacer una clase de acondicionamiento muscular. La estructura anatómica, la estructura fisiológica y la biología del alumno es exactamente la misma. Hasta hoy nosotros hemos ido construyendo el concepto de locomoción humana, en realidad. O sea, ¿qué hemos hecho? Como ustedes saben, la escuela en este cuatrimestre está trabajando sobre la capacidad motora fuerza, en ambas carreras. Es la capacidad motora del cuatrimestre, técnicas también tiene stretching, flexibilidad, porque ellos tienen que aprender a dar clases de esa técnica. Los entrenadores le dedicamos menos tiempo en entrenamiento deportivo, por lo tanto, y le dedicamos más tiempo a fuerza. Por lo tanto, este cuatrimestre es de fuerza, y en el cuatrimestre que viene trabajamos con la flexibilidad, obviamente dedicándole mucho menos tiempo que técnicas de gimnasio. Ahora bien, hemos empezado estudiando la base científica de la adaptación. Eso es lo primero que hemos hecho. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es un proceso de adaptación. Solo que lo que tenemos que saber los entrenadores, ¿cuál es esa base teórica? La biología nos enseña que nuestro cuerpo ha nacido para moverse y que nosotros tenemos que adaptarlos para que haga ejercicio. Porque medios y métodos del entrenamiento es una potencialidad de acción que tiene el organismo humano, pero no es algo, el componente que hoy lo conocemos, no es un componente de tipo exógeno, perdón, no es un componente endógeno, disculpen, sino que es un componente exógeno, se logra a partir de procesos. La base científica de la adaptación nos enseña que la biología se puede adaptar. De hecho, nos adaptamos en la biología, específicamente en las células. Fíjense que nosotros en el capítulo que hemos también visto ya, que es el de fundamentos de la expresión motora, dijimos cuál era en el músculo, cuál era la célula del músculo, que era la fibra muscular. Es más, el apunte dice, el músculo está formado por tejidos conectivos, fibras y sarcoplasma, y su función es la contracción. Unan estos dos conceptos. La adaptación se produce en la célula, y el músculo, la unidad más pequeña que tiene, es la célula. ¿Quién me enseña eso? La adaptación biológica. ¿Por qué? Y porque nosotros estudiamos la organización específica. O sea que en este capítulo, que es base científica, hemos estudiado que todos nacemos a partir de una célula, que cuando unimos muchas células que cumplen la misma función, formamos órganos, y que esos órganos, cumpliendo las mismas funciones, forman sistemas de órganos. Es obvio que nuestro alumno desarrolla medios y métodos a partir de su sistema muscular. Pero ese músculo antes fue tejido y antes fue célula. Y la hemos estudiado como fibra, la fibra muscular. ¿A dónde se produce la adaptación del músculo? Por teoría celular, en la célula. La teoría celular también dice que los constituyentes químicos y metabólicos presentan similitudes. Y este mismo capítulo nos enseñó que ese organismo que ha sido creado para el movimiento, y que con esos movimientos podemos crear ejercicios, y que si a ese ejercicio lo construimos como medio y le ponemos métodos, podemos lograr rendimientos de alumnos. Ese mismo capítulo nos dice que todos los organismos humanos, todos los seres vivos, tienen ciertas características que son el fundamento biológico de la adaptación. Dice que todas las células pueden recibir estímulos, y ahí se produce la adaptación. Ese estímulo va a producir una activación metabólica, va a producir un catabolismo. Ese catabolismo va a obligar al núcleo a tratar de mantener el equilibrio homeostático, porque esa es la función orgánica,
y que allí el organismo va a responder anabolizando y creciendo. O sea, va a haber un aumento de la masa protoplasmática. Por un segundo, unan conceptos ahora. O sea, yo quiero que mi alumno mejore su nivel de fuerza. Si mi alumno va a mejorar su nivel de fuerza, quiere decir que tiene que ser más eficiente un órgano que se llama músculo. ¿Por qué? Y porque ahí se genera la tensión muscular. Lo dice este pequeño resumen. La función del músculo es la contracción. Ahora bien, ¿solo el músculo se puede contraer de manera automática? No, es el sistema nervioso el que contrae el músculo. Y lo hace a través de las regiones superiores del encéfalo, que es donde se guardan los programas motores, que envían informaciones a neuronas motoras que se encuentran en el asta ventral de la médula. Esa información por vía eléctrica llega a la fibra muscular, específicamente a la unión neuromuscular, y produce la contracción del músculo. Y esa contracción genera tensión. Por eso es que la capacidad motora fuerza se define como la capacidad de generar tensión. ¿Bien? Fíjense ahora qué pasaría si yo quiero mejorar, como empecé el ejemplo, la fuerza de un alumno. Quiere decir que tengo que lograr que la fibra de mi alumno genere mayor cantidad de tensión. Y no olviden que ya la teoría a través de la biomecánica me va a enseñar a construir los medios para que lo logre. Cada uno de los músculos está puesto dentro de un sistema que vamos a empezar a ver en 5 minutos, que es el sistema locomotor. Por lo tanto, produce una palanca que va a producir el movimiento. De ese movimiento, que mi cuerpo nació para hacer, se va a construir el ejercicio, al que luego voy a conformar como medio del entrenamiento. Ese músculo, para que genere tensión, va a depender de dos factores, que es lo que acabamos de estudiar. Primero, la longitud en la que está el músculo al inicio de la contracción. La mayor parte de los músculos de nuestro cuerpo están acortados, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque la biología nunca pensó en que ese músculo iba a generar su máxima tensión. Ahora, sí lo preparó anatómicamente, biomecánicamente para generarla, por si debíamos hacer fuerza. Pero el músculo está puesto en biología de una manera en la que está prácticamente todo el tiempo cortado. Ustedes no me pueden ver en este momento, pero vamos a llegar a biomecánica y ahí se van a fijar que, por ejemplo, hay músculos como el pectoral mayor que anatómicamente están totalmente acortados. O sea, el origen y la inserción, la capacidad de los sarcómeros de traccionar es nula. De hecho, no se puede usar con los dos húmeros pegados, o sea, con los brazos pegados al cuerpo, prácticamente no se puede usar ese músculo, el pectoral, porque no tiene ángulo de tracción. O sea, para poder desarrollarlo, la longitud del músculo, al inicio de la contracción, se tiene que construir un ejercicio, con movimiento solamente. Sin la construcción de un ejercicio, el movimiento del hombro no podría trabajar al pectoral mayor. Ahora, si alejamos el húmero de la zona media del cuerpo, que es la forma que adquiere mi brazo para hacer un press de pecho, por ejemplo, o un tirón en polea, cualquier ejercicio que trabaje al pectoral, es porque lo pude poner relajado y en reposo, el pectoral. Ese es el sentido que tienen los ejercicios. Construimos ejercicios para poder lograr que el músculo se ponga relajado y en reposo para que pueda generar la mejor tensión. Y de esa manera aumento la capacidad de tensión. Por eso los entrenadores tenemos que elegir los ejercicios para que nuestros alumnos puedan desarrollar la fuerza de los grupos musculares que nosotros queremos. Y esos ejercicios que primero le enseño a mi alumno se convierten luego en el medio que a través de un método, como dice esta parte del repaso, logra rendimientos en nuestros alumnos. Pero claro, todos nosotros, lo dije al principio, componente endógeno, nacemos con cierta característica en el músculo. Hay dos tipos de fibra con las que nacemos, y como les decía en la clase pasada, nacemos con ellas. Solo las podemos entrenar, no las podemos cambiar. Son fibra de tipo 1 y fibra de tipo 2. Una es lenta, la otra es rápida, pero las rápidas se dividen en dos, una intermedia y una rápida pura. Se entrenan ambos, solo que con diferentes estímulos. Uno es más resistente y la otra es menos. Una es más veloz, la otra es menos.
Y esos son los estímulos que lo entrenan. Y para poder entrenarla, tenemos que lograr entrenar, también fue pregunta de trabajo práctico, que el alumno haga todas las funciones, el músculo tiene que funcionar de todas las formas. Ustedes se las van a ingeniar a través de movimientos y ejercicios para que eso sea así. Y a la vez tiene que usar todos los tipos de contracciones, todos. Las bases científicas de la adaptación, esa teoría nos permite entender cómo hacemos para que nuestros alumnos generen una mejor expresión motora. Pero claro, les decía antes, el músculo no está solo. Así como sin sistema nervioso, un músculo no se contrae. Y sin la fisiología de la adaptación, que está aquí de este lado, o sea, todo lo que estudiamos en la célula, en sus características, en sus funciones, la forma en la que se entrena, sin estos dos conceptos no podríamos entender el que viene. Y aquí empieza nuestro nuevo capítulo. La locomoción humana y el movimiento. Y en el gráfico de inicio ya tienen la forma en que se unen los huesos, que son las palancas del aparato locomotor, que primero que nada se unen entre sí y forman articulaciones, ¿no? Este es un hueso plano que tenemos aquí en el tren inferior. Este es un tren inferior de espalda. Este es otro hueso que se insertan. Ven, aquí hay una inserción de estos huesos y forman una articulación. Las articulaciones, que son uniones de dos huesos, empiezan a formar lo que se va a llamar un aparato, que es justamente el aparato preparado para producir movimiento, el aparato locomotor. Y ese hueso se va a unir a otro y a otro. Y entre ellos, articularmente podríamos decir, uno de esos huesos se va a tomar a un tendón, otro hueso a otro tendón, de el mismo u otros músculos que funcionan igual, en este caso son tres, estos son los isquios urales, que van a producir determinado movimiento. Un movimiento que se va a producir en esta articulación que es la de la rodilla y en esta articulación que es de la cadera. ¿Bien? Porque van a mover este hueso, que es el fémur, y van a mover estos dos huesos, la tibia y el peroné. Entonces, esto es un aparato locomotor, está resumido de esta manera. En esta clase, que lo van a tener en su apunte, que van a recibir con esta misma clase, vamos a ver la presentación. No olviden que la presentación es interdisciplinaria. Vamos a relacionar al aprendizaje de la locomoción humana con la evolución biológica. Luego vamos a aprender la relación que hay mecánica entre este aparato, que es biológico, aparato locomotor, que es biológico, pero con su función mecánica. Luego nos meteremos un poquito dentro del hueso, de los esqueletos, el esqueleto que está formado por huesos y otros elementos que vamos a aprender. Luego vamos a ver cómo se forma el hueso. La formación ósea es la parte de la fisiología del hueso que el entrenador tiene que saber para poder adaptar a un alumno. Y por último, hoy, el metabolismo óseo. O sea que vamos a trabajar con esos conceptos en esta clase. Empezamos obviamente por la presentación del capítulo. Y lo primero que vamos a aprender, quizás es porque para los entrenadores, el envejecimiento del aparato locomotor es se podría decir, la herramienta negativa que tiene nuestra profesión. Es obvio que nosotros trabajamos a partir del movimiento, construimos ejercicios y medios de entrenamiento. Esa es nuestra tarea. Ahora, para poder hacerlo necesitamos de cierto nivel de salud de ese aparato locomotor. Y el aparato locomotor es el que más vive el proceso de evolución biológica. Les podría decir que en los últimos 20 años la ciencia ha avanzado muchísimo, pero muchísimo, en la salud del aparato locomotor y en su envejecimiento. ¿Por qué? Porque este ciclo que está dibujado aquí, que está en su apunte, biología, trabajado por muchos autores, pero en Latinoamérica un médico argentino, que es José Luis Ferretti, un biólogo, Universidad de La Plata, ha trabajado y estudiado mucho sobre la adaptación en general, pero fundamentalmente de la anatomía y la fisiología del sistema locomotor. El profesor Ferretti trabajó mucho en ese concepto porque en los últimos 30 años la biología ha venido avanzando un poco más lento de lo que ha avanzado, por ejemplo, el consumo. Podríamos decir que hoy en día la mayoría de nosotros envejece antes de lo que quisiera.
Por eso está esta revolución que ustedes ven en todo el lado, trabajos, estudio, todo, de la juventud. Toda la gente quiere ser joven. Nos vestimos casi igual, a pesar de tener ya 60 años, 65 años. Casi no se reconoce por la vestimenta ya una persona mayor de 50 años que una persona menor de 35, ¿no? Bueno, para ser generosos, tampoco a veces no se puede diferenciar un adolescente de una persona mayor. En edad, digo, por la vestimenta. Y a veces también por la forma de hablar o de relacionarse entre sí. Esa situación que ocurre se da porque el consumo, la calidad de vida, las formas de vida moderna, hacen que la gente querramos ser siempre jóvenes. La biología tiene una pésima noticia para eso. La evolución biológica tiene un proceso de flechas hacia adelante, como son estas flechas de mi pizarrón, ¿ven? O sea que hay una evolución biológica desde el nacimiento hasta el envejecimiento que no para nunca. Hay un doctor argentino que es Braginsky, que es gerontólogo, que dice que todos los días, desde que nacemos, todos los días envejecemos un poco. O sea que ustedes, desde que yo empiece hasta que termine la clase, van a hacer una clase más viejos. Claro, hacemos trampa porque solamente festejamos años. Y normalmente encima festejamos años vencidos. Cuando nosotros cumplimos años, la palabra cumplir significa que ya lo vivimos. Pero todos decimos, estoy viviendo mis 50, no, cuando lo cumplí ya lo viví. Hasta en eso hacemos una pequeña trampa. Pero es para ganarle a la vejez. Vaya a saber por qué de situación, desde la Edad Media para aquí. La vejez empezó a ser algo malo, siendo que es una de las mejores etapas que debería tener la persona, porque es donde mejor pueden desarrollar sus actividades intelectuales. Pero vamos a por qué no lo vivimos, y está en este proceso. El costo de todo lo que nos gusta a nosotros, que tiene que ver con la civilización, con viajar, con el sedentarismo, con la comodidad, hace que esta evolución biológica sea muy rápida. O sea que en vez de ser lenta, sea rápida. Yo les conté que siempre va hacia adelante la evolución biológica. Siempre, desde que nacemos. Los biólogos dicen que la evolución es rapidísima cuando nace. En los primeros estadios de la vida, va a decir los biólogos y el apunte, la evolución es muy rápida. En muy pocos años avanzamos mucho desde que nacemos. Tenemos cambios muy significativos. Estamos todo el tiempo en constante evolución. Todos los días nuestro cuerpo sufre cambios hacia el desarrollo, hasta que nos convertimos en adultos. Para unir dos capítulos, bioquímicamente, en la evolución rápida, algo que ya estudiaron, el metabolismo es muy anabólico. Muy anabólico. Yo siempre doy risueñamente un ejemplo de clase diciendo, para trabajar sobre un órgano que no sea un músculo, que hay chicos, lamentablemente, pero los hay, que cuando se podía ir a boliches, 16, 17 años, la ambulancia saca al adolescente de un boliche con coma alcohólico a las 5 de la mañana, llega la guardia de la clínica o el hospital, le lavan el estómago, la policía llama a los padres, a las 7 de la mañana llega el padre, a 2 horas y media después del coma alcohólico, a las 9 se lo lleva a la casa. A las 6 de la tarde el chico está saliendo de la casa a buscar a sus amigos. ¿Bien? ¿Cuántos años dije que tenía? 16. Pudo reparar su hígado en menos de 24 horas. Imaginen que el profesor, con ya casi 60 años, tiene un coma alcohólico. Es posible que por 20 a 30 días no pueda salir de él si es que salgo. La razón, el momento en el que está mi anabolismo. La persona de 16 años tiene una mayor capacidad anabólica, por lo tanto se recupera muy rápido de todo. Miren en dónde está el profesor. En el inicio del deterioro. No solamente ya no soy casi anabólico, sino mayormente catabólico, sino que ya inicié mi deterioro. Y si encima yo lo ayudo, a mi hígado con un coma alcohólico, bueno, se va a morir antes de lo que él creía. ¿Ven? Lamentablemente para los que no quieren envejecer, pueden tener una mente muy joven después de los 45 años, pero no el cuerpo. La evolución avanza de manera muy rápida y fisiológicamente nos madura, crecemos muy rápido.
Esa evolución rápida se da hasta los 21 años. Todo lo que ustedes puedan explicar, no solo en el entrenamiento, sino en la medicina, en la educación, de la rapidez en la que avanzamos en esta etapa evolutiva, tiene que ver con el factor químico del anabolismo. A los 21 años dejamos de tener ese proceso. A medida que nos vamos haciendo mayores, la evolución se va enlenteciendo. ¿Mm? Alrededor de los 21, más o menos, nuestro crecimiento corporal se detiene. Dejamos de crecer físicamente, huesos, ligamentos, tendones, pero el organismo sigue evolucionando. Vamos camino hacia la madurez. Es como decir, el organismo le dice, mira, hasta aquí te cuida el fémur, la tibia, el peroné, el pectoral, el cerebro, los ojos, tu cara, tu piel. ¿Te acuerdas que cuando eras chico fuiste a la playa y te quedaste todo colorado? Bueno, yo te cambié la piel y no te pasó nada. Te alejé del cáncer de piel. ¿Te acuerdas cuando te quebraste jugando al fútbol? Bueno, te soldaste en 20 días, ahora tu hueso está igual. Pero ahora es como si a los 21 la biología nos entregara el organismo. Dice, bueno, ahora ya es tu responsabilidad. Fisiológicamente es evolución, así como la evolución anterior era de mayor capacidad aeróbica. Ahora el catabolismo y el anabolismo, no olviden que son los mecanismos de ruptura y armado de la célula, ya tienen un potencial idéntico. O sea que ya no hay diferencia, ya no somos más anabólicos predominantemente. Ahora hay un potencial idéntico. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo catabolizar, no hay problema, pero de acuerdo a mi potencial voy a anabolizar. Ya no lo va a hacer por mí la biología. Si yo me esguinzo a los 12 a la semana, estoy caminando normalmente. Si me esguinzo a los 22, voy a tardar 1, 2, 3, 4 meses. Y ni qué decir más adelante. Hasta que es posible que se haga crónico. O que algunas estructuras anatómicas ya no sean iguales. Es sutil, es verdad, cuando más cerca de los 21 años y más lejos de los 30 estamos, el anabolismo, por algunas circunstancias, en algún caso sobre todo, puede favorecer en relación al catabolismo, pero bioquímicamente ya tienen un potencial idéntico. O sea, ya uno no predomina sobre el otro, sino que lo hace el potencial de mi núcleo celular. Por eso, a esta edad, ya empiezo a pagar las consecuencias de la edad anterior. O sea, si yo salía mucho, comía mal, cuando era adolescente en mi primera juventud y en el secundario, los primeros años de facu, o sea, entre los 17 y los 20, 21, y eso no significaba nada para mí, o sea, preparaba una materia en 7 días, en 10 días, dormía poco y no importaba, hacía deportes y me recuperaba, aquí ya no. En esta etapa, donde inclusive empiezan las responsabilidades de las personas, facultad, trabajo, en algunos casos hijos, ya los horarios empiezan a costar, levantarse empieza a costar. O sea, empieza a costarnos todo más. Y el metabolismo va a depender para su funcionamiento de la etapa anterior. Y eso se va enlenteciendo cada vez más. Cuando pasamos los 30 años, el cuerpo empieza, que es la etapa de la madurez, el cuerpo empieza una evolución todavía más lenta, tan lenta que ahora todos somos más catabólicos que otra cosa. O sea que así como hasta los 21, desde que nací, la capacidad anabólica era la que determinaba mi funcionamiento orgánico, ahora es la catabólica. O sea que ahora que todo lo que yo no hago como hábito para que mi digestión sea buena, alimentario, para que mi descanso sea buena a la hora que me acuesto y me levanto, bueno, pues no lo voy a tener. Pero no solamente no lo voy a tener, sino que la otra fase, que es la de involución, esta fase la voy a vivir peor. Porque insisto en el concepto que ya desde aquí voy arrastrando la etapa anterior. Si esta etapa la vivo con cierto nivel de salud, esta la voy a vivir mejor. Y si esta la vivo con salud, esto lo voy a vivir mejor. El apunte se los va a recomendar a eso, sobre todo para ustedes y sus futuros alumnos, ¿no? Porque el apunte dice que cuando pasamos la primera etapa de evolución lenta, digamos, y empezamos con la fase de involución, ese momento dice que se inicia el envejecimiento para la fisiología, que exteriormente se manifiestan rasgos, ¿no? Comunes, arrugas, distinto tipo de piel, cambia el color del cabello y el volumen, las manos, las caras, todos empiezan a notar ya el paso del tiempo.
Pero hay cosas que no se ven. Por ejemplo, no se ve el riñón, el hígado, el páncreas. Empieza a haber molestias y dolores musculares, articulares. O sea que nuestro organismo interno involuciona mucho. Hay cosas que no se ven. Por ejemplo, desde el punto de vista del esqueleto en esta etapa, aquí después de los 45 años, empezamos a perder minerales óseos. Y eso no es algo que uno lo pueda ver. Sí se puede medir, porque hay densitometría, pero no se puede ver. Y las personas empezamos a tolerar el malestar ya desde esa época, pero lo toleramos. La palabra tolerar es muy importante, sobre todo en la fisiología del esqueleto. Y empezamos a degradar la formación ósea, que la vamos a estudiar ahora en fisiología en un ratito. Y eso se debe a insuficiente aporte de calcio, alimentaciones que no es la correcta, la falta de estimulación mecánica del ejercicio físico. En la etapa de mayor producción del individuo pasado los 35 años, o los 30-35 años hasta los 40-45, la mayoría de las personas se dedican a construir grandes cosas, empresas, trabajos, profesiones, familias, y muchas veces se olvidan de el cuidado del aparato que los va a acompañar hasta que se mueran, que es el aparato locomotor, que es el que le permite estar parado, caminar, trasladarse, jugar con hijos, nietos en el futuro. Y que el aparato locomotor, lo vamos a ver en un ratito, tiene una gran influencia, porque tiene un gran riego sanguíneo del oxígeno y de los nutrientes y las hormonas. El aparato locomotor es el que más paga el paso del tiempo, les va a decir el apunte. Y es el movimiento el único que puede frenar la vejez. Porque, como se darán cuenta, la flechita va siempre hacia adelante. Este proceso que es evolutivo, sin pausa, va hacia adelante. No se puede volver atrás. No importa lo que les digan, no importa lo que les vendan, biológicamente nadie vuelve para atrás, ¿no? Nadie. Todos vamos hacia adelante. El tema es la velocidad con la que vamos. Hay un caso especial del entrenamiento que se llama envejecimiento. Los chinos miden mucho eso, la ciencia china, que hacen un mapa de la edad de los órganos. Los occidentales solemos tener a los 25-30 años huesos de personas de 45 y de 50, y a los 45 de personas de 70. O sea, envejecemos más rápido, sería, que nuestra edad. Nuestro interior, las personas que de aquí se acostumbran a descansar mal, por ejemplo, o a tomar grandes cantidades de alcohol, o a comer comidas saturadas en grasa sin tener la biología preparada para eso, esas personas envejecen más rápido. Y se nota mucho, no solo en su aparato locomotor, sino en sus órganos. El apunte dice, son muchos los años que nos permiten prepararnos para la vejez. Tenemos muchas posibilidades de disponernos a vivir bien una ancianidad, que tiene que ser sana y equilibrada. Para un occidental eso es difícil. Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar y de ir a lugares donde solamente se acceden caminando, no sé, Chaltén en nuestro sur, por ejemplo, ¿sí? O al Pucará de Tilcara en el norte, o a una sierra cordobesa, o a Tandil, o largas caminatas por una playa. Cuando uno camina en esos lugares, y en otros países también, ¿sí? Las costas de Costa Rica, por ejemplo, o el cañón de la Tuel aquí en San Rafael. O sea que hay lugares que solo se accede con la potencialidad de su cuerpo de llegar hacia ahí. ¿Bien? Bueno, allí normalmente el que ha podido, tiene la oportunidad de hacer turismo, va a haber más orientales de tercera edad que jóvenes, o sea, argentinos o latinos en general. Nosotros normalmente tenemos sobrepeso, poca masa muscular, excepto obviamente aquellos que están especializados en trekking y demás. La persona común, el turista común. Y ellos, que para nosotros los japoneses y los chinos son lo mismo, obviamente que para ellos no, pero los orientales, lo voy a decir así, los englobo, con edades superiores a 60 años tienen una mochila más pesada que nosotros y caminan normalmente con un ritmo más desarrollado que el nuestro. Su alimentación, su base de movimiento, su forma de gimnasia ayuda mucho para eso. El apunte hace una reflexión, pregunta si hay una forma de prepararse para otra etapa. El ejercicio constituye, dice el apunte, un factor decisivo en la calidad de esto que es el elemento de sostén, es el ejercicio. Nos mantiene activos
Y esto es muy importante, durante las etapas de la vida. En diferentes etapas tenemos que tener diferentes formas de movernos y de entrenar. Porque no olviden que cada etapa nos prepara para la siguiente. Y el sistema puede frenar el proceso. No es que lo anula, pero sí puede hacer que la involución sea mucho, pero mucho más lenta. Les decía que es el aparato locomotor el que más envejece. En la introducción del capítulo nos metemos en ese concepto, el que tiene que ver con la mecánica del aparato locomotor. Podríamos decir que acabamos de analizar la fisiología del aparato locomotor, desde un lugar no tan copado, que vendría a ser el envejecimiento del aparato locomotor, pero hemos visto cómo a medida que va pasando la biología, la edad, disculpen, la fisiología va cambiando. Y lo podrían determinar con los conceptos que han aprendido, desde el anabolismo y el catabolismo. Hasta el inicio del deterioro, ese proceso va haciendo cambios de acuerdo a la edad en la que estamos. Ahora bien, el aparato locomotor, nuevo pizarrón, para poder entenderlo tenemos que hablar de su función mecánica. Nosotros podemos pensar el aparato locomotor en sus componentes anatómicos, pensarlos como elementos mecánicos de una máquina que está adaptada al movimiento. O sea, fíjense, este es el esquema de un aparato locomotor. ¿Por qué esquema? Y porque es obvio que es una parte de nuestro aparato locomotor, lo que tenemos dibujado aquí. Hoy estoy con el tren inferior, por lo que veo, porque recién tenía un dibujo de isquios y ahora tengo uno de recto anterior, que es el que conocemos como el recto del cuádriceps, todos nosotros. O sea que seguimos con la articulación aquí de la cadera y aquí la articulación de la rodilla. Ahí. Nuestro aparato locomotor está formado justamente por huesos, por articulaciones, que es el lugar donde se juntan dos huesos. O sea que nuestro aparato locomotor es un conjunto de huesos articulados, podríamos decir, con músculos. El músculo está formado por tres partes. Todos los músculos tienen un vientre, que es el lugar en donde están las fibras que contienen a las miofibrillas, o sea, las actinas y las miosinas, los sarcómeros y el sarcoplasma. Esa región le denominamos vientre muscular. Pero el músculo completo, aparte, tiene tendones. El tendón es una estructura anatómica similar, son iguales en su contextura anatómica. ¿Eh? Así como los huesos son relativamente rígidos, vamos a volver sobre ese concepto de la rigidez de un hueso. Y según el hueso tiene su forma. Estos son huesos, este es un hueso plano, por ejemplo, el que está aquí arriba, el coxal, y este es un hueso largo, ¿ven? Igual que el de abajo. O sea, el fémur, tibia, pero no son huesos largos. Y aquí hay un hueso irregular, o corto, que es la rótula. Pero todos son relativamente rígidos. Y no importa la forma que tengan, siempre los huesos son los que van a ser, desde la función mecánica, palancas. Cuando ustedes contraen a este músculo que se llama recto anterior, la rodilla, que es esta articulación, se extiende. O sea, este huesito que está aquí se convierte en una palanca. Y ese movimiento lo hacemos. Llevamos para atrás este hueso y lo traemos para adelante, por ejemplo, cuando queremos patear una pelota. ¿Sí? O cuando queremos caminar. Y ahí usamos al hueso de palanca. Podríamos decir lo mismo si al mismo hueso lo tomamos desde la cadera, desde aquí. También lo usamos para caminar, para patear, para saltar. Y aquí hay una articulación que no está dibujada, que es, la vamos a estudiar a todas, pero esta que está aquí, que es la pelvis, que también la usamos para movernos. El hueso es la palanca de esta función mecánica que tiene. Según el apunte, les va a decir que pueden ser considerados desde el punto de vista mecánico como palancas. ¿Bien? Los huesos se unen, les decía, en articulaciones. Son elementos de conjunción de los huesos, así se unen. Y permiten que haya movimientos recíprocos entre ellos, que es lo que decía recién. Por eso las articulaciones son juntas mecánicas. ¿Ven? Desde el punto de vista mecánico. Son juntas mecánicas. Claro, para que se muevan necesitamos al músculo, que es el motor. El motor como función mecánica de este aparato locomotor es el músculo. Pero ahí lo diferenciamos. ¿En dónde se produce el nivel de motricidad? En el vientre, no en los tendones. Los tendones tienen otra función en este aparato.
Porque aquí generamos la tensión, lo estudiamos ya. Cuando el músculo se contrae, se acorta. Y cuando se acorta, genera tensión. Y esa tensión, que es una tensión química que crea, que se produce en mecánica, se traslada a la palanca por el tendón. El tendón vendría a ser el cable que lleva la energía que produce el vientre hacia la palanca, en este caso el hueso. Por eso, el tendón se toma de los huesos, siempre. Todos los músculos tienen, biomecánicamente, un tendón que es el de origen, se llama. Porque en la biología, y lo vamos a aprender más adelante en biomecánica, cada músculo para producir movimiento necesita dos puntos de origen e inserción o dos puntos de inserción. Se inserta en un determinado hueso y a partir de allí ese músculo va a generar una tensión a partir del músculo que lo va a trasladar por el otro tendón, que se va a convertir en el cable y va a hacer que el hueso produzca un movimiento de palanca. ¿Bien? Claro, los huesos necesitan, para que sobre todo cuando los movimientos son muy potentes, de cierres de seguridad. O sea, necesitan cierres para que cuando el movimiento sea muy potente o muy dinámico, los huesos no se separen entre sí. Necesitan que alguien los tenga. Y ese es nuestro cierre de seguridad, que se llama ligamentos. Huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos forman el aparato locomotor. Y cada uno de ellos, sobre todo para nosotros, los entrenadores, para los kinesiólogos, no así para los médicos, el aparato locomotor lo estudiamos más desde la función mecánica porque es nuestro trabajo. Nosotros al hueso solo lo desarrollamos, igual que las articulaciones, los músculos, los tendones, para que pueda usar nuestro alumno ese aparato locomotor con mayor potencia para su actividad social, física, deportiva. No lo curamos. No importa si se enferma un hueso, una articulación, para eso están los traumatólogos. O sea que ese no va a ser nuestro campo de estudio ni de análisis. Nosotros vamos a trabajar sobre la mecánica del aparato locomotor para poder generar procesos de entrenamientos eficientes. Lo que sí tenemos que saber, porque nosotros lo hacemos producir movimientos, vamos a cambiar de pizarrón, que para poder entender cómo se mueve el cuerpo, lo primero que tenemos que estudiar es el esqueleto. Aquí vienen algunos datos anatómicos que están puestos, que hay que estudiarlos simplemente. Ya hablamos del hueso. El esqueleto humano tiene 206 huesos. Los huesos, ya dijimos antes, son las palancas. Aquí está todo nuestro aparato locomotor. En regiones como, por ejemplo, el cráneo, aquí, la pelvis, en este lugar, y fundamentalmente aquí, en la base del esternón, en nuestra caja torácica, es la protección de órganos vitales. ¿No? Aquí está el encéfalo, ya lo vimos. Corazón, pulmón, aquí tenemos órganos vitales, ¿no? En esta región. Y aquí están nuestros aparatos reproductores. O sea, es protector de órganos vitales. Es nuestro sostén, es nuestro armazón de sostén. Y fundamentalmente, no olviden que ustedes cuando saltan, corren, la función de sostén la cumplen todos nuestros huesos, trabajando sistémicamente. Y los huesos contienen las médulas. Nosotros tenemos médula ósea. Aquí tengo un gráfico de un hueso cortado por la mitad. Esta es la médula ósea, ¿ven? En el medio de los huesos. Y la médula espinal está también por medio de huesos, pasa por las vértebras, por acá. La médula que vimos, que se divide en dos astas, el asta dorsal y ventral. ¿Bien? Y el esqueleto humano también tiene tejido conectivo. Bueno, tenemos tres tipos de tejido conectivo. Uno tiene que ver con el conectivo que recubre el hueso. Ese conectivo que recubre el hueso se llama periósteo, que en el ejercicio, sobre todo ante una contusión o por sobrecarga en los corredores, por ejemplo, se inflama. Se llama periostitis ese padecimiento. El periósteo es un tejido conectivo, que es muy parecido, todos los conectivos son iguales, vaso sanguíneo, ya lo saben, fibrillas de colágeno, elastina y nervios, todos. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos otros conectivos, el ligamento y el tendón. Solo que aquí, en el ligamento, aquí de azul, y en el tendón tienen forma de soga. En el ligamento y el tendón, las fibras de colágeno son infinitamente más potentes y superiores que, obviamente, las que están dentro del músculo. El endomicio, el perimicio y el epimicio.
Esas son muy elásticas. La cantidad de fibras de colágeno en relación a las de elastina que hay en el músculo son muy parecidas. Y en algunas personas son más desarrolladas, sobre todo los que entrenan flexibilidad. Ahora, siempre el tendón y el ligamento, siempre, tienen que ser sólidos. El tendón porque es un cable y el ligamento porque es un cierre de seguridad. Por eso es que tanto para el entrenamiento como para inclusive la vida social, la vida del movimiento, las personas hiperlaxas, o sea que han nacido con mayor cantidad de fibras de elastina, son un factor de riesgo para la salud locomotriz. Bien, tejidos conectivos, o sea que el tendón y el ligamento lo son y el periósteo, todo eso forma parte de nuestro esqueleto. El esqueleto tiene dos tipos, el hueso en realidad tiene dos tipos diferentes de materiales. El hueso, cada hueso. Dos tipos de tejidos, por eso está este gráfico aquí, y es un gráfico de hueso. Primero, tenemos un tejido óseo compacto. El tejido óseo compacto, predominantemente en los huesos largos, ¿no? Lo va a decir aquí, ¿ven? Está en las paredes de las diáfisis, o sea, aquí, ¿ven? Aquí, esta es una diáfisis. Esta parte gordita es una epífisis. ¿Bien? Ahí. Con segmentos centrales y cilíndricos, que está aquí, que es por donde pasan las médulas. Y es fundamentalmente en los huesos largos. Todos los huesos lo tienen. Cuando estudiamos la biomecánica vamos a estudiar cada los huesos en particular y volveremos sobre este concepto. Pero en esta parte del año de la clase, del apunte, solo tienen que saber que los huesos están formados por tejidos compactos. Todos los tejidos tienen trabéculas. Las trabéculas, aquí está exagerada, aquí ven, son como casitas de abejas, las trabéculas. Y están hechas con fibrillas de colágeno también. ¿Ven? Y es el tejido esponjoso, se llama esponjoso, porque las trabéculas, como se ven aquí visiblemente, tienen más luz, sería entre sí. Las trabéculas son más amplias. En los compactos, las trabéculas son más chiquitas. Ahora, el tejido óseo es exactamente el mismo. El componente del tejido óseo es lo mismo. Les conté, esta tiene una actividad metabólica muy alta. De hecho, aquí adentro se fabrican los elementos figurados de la sangre, aquí en las médulas. O sea que ahí adentro se fabrican todos los elementos figurados de la sangre. No olviden que también son estructuras vivas los huesos. No olviden que, ya vamos a estudiar eso, tiene una fisiología muy rica, muy, muy rica. No olviden que por algo son protectores de órganos vitales. Y después, el esqueleto tiene una médula y su función es formar, es decir, los elementos figurados, glóbulos rojos, muchas formas de glóbulo blanco, muchas. Por lo tanto, tiene una rica inervación sanguínea, tiene un gran aporte de sangre, tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Ven? Aquí están arterias, sería. Pero tienen muchos, se llama capilarización. Los capilares son las canillitas, los cañitos más finitos que tiene el sistema circulatorio, que es el que lleva toda la sangre hacia las distintas células, sería. O sea, una arteria llega a un órgano. Para entrar hacia los tejidos se divide en arteriola. Y para entrar en las células se divide en capilares. Tema que vamos a estudiar en fisiología el segundo semestre. Estoy tomando mate. Bien, entonces, todos los tejidos óseos tienen un rico aporte de sangre. Todos tienen células, que ya vamos a volver sobre ellas. Y tienen, fíjense aquí, la matriz fibrosa. Esta matriz fibrosa que la vamos a volver a ver es la que se forma con cuadraditos de colágeno. Está aquí. Todo el tejido óseo, también el compacto. Lo que pasa es que el trabecular son más anchos y más finitos y más juntos son el compacto. ¿Bien? Obviamente todos tienen calcio, todos tienen agua y todos tienen minerales y fundamentalmente ahí están las fibrillas, el colágeno. El esqueleto humano, como les decía, tiene ciertas características que son más de estudio que de entendimiento, pero nos sirve para avanzar hacia la fisiología. Bien, esos elementos que tienen una cierta proporción orgánica. O sea, los elementos que tienen, aquí están los componentes, la sangre, la célula, la matriz fibrosa, el calcio, las sales cálcicas, el agua, los minerales, el colágeno, todos ellos tienen una determinada proporción en cada hueso. Las células, estas las nombramos recién, pero no las estudiamos,
Son 3 las células que tienen un hueso. Fíjense que aquí está el dibujo. Este es el hueso. ¿Y en dónde está cada célula en el hueso? ¿Ven? Aquí también tengo el mismo gráfico de hueso anterior para algo que ya dije recién, que lo voy a volver a decir. Tenemos 3 tipos de células dentro del hueso. Una de ellas se llama osteoblasto. El osteoblasto es una célula que está aquí, que es la que se va a encargar de formarlo al hueso. O sea, forma la matriz ósea. Lo voy a decir en términos que ustedes lo van a ir entendiendo ya. El osteoblasto es el que se encarga dentro de la célula ósea de hacer el anabolismo. Ese es el osteoblasto. ¿Se acuerdan que el anabolismo era formar? Bueno, el que forma dentro de la célula ósea. El que forma se llama osteoblasto. Vieron que todas las células tienen un núcleo, que es el que se encarga de comandar el medio interno. Bueno, el osteocito cumple esa función. El osteocito que tiene esta formita, ¿la ven aquí? ¿Está? Él mantiene al hueso con vida. Él es el que mantiene el tejido óseo, él es el que comanda el medio interno. Él es el que se comunica con el blasto cuando quiere anabolizar, por ejemplo. Y luego tenemos un osteoclasto. El clasto que está aquí es el que se encarga del catabolismo. El catabolismo, cuando se trata de una célula ósea, se llama resorción ósea. O sea, el que se encarga de hacer la resorción del hueso. O sea, es el que cataboliza el hueso. Bien. ¿Se acuerdan de los elementos que teníamos antes? Las fibrillas de colágeno. ¿Bien? Para que sepan, todo eso son proteínas. O sea que cuando ustedes les dicen colágeno, ustedes piensan en aminoácidos, son proteínas. ¿Bien? Los minerales salen de, obviamente, la alimentación, pero forman sales cálcicas, por ejemplo. ¿Bien? Y el agua. Bien, todo eso, todos esos componentes se forman como una matriz fibrosa y una sustancia fundamental. ¿Cuál es la matriz fibrosa? La matriz fibrosa son estas trabéculas que ustedes ven aquí. ¿Ven? Todas las trabéculas. Formadas principalmente, dice el apunte, por fibrillas de colágeno. O sea que todas las trabéculas, los cuadraditos que tiene un hueso, están formados, como les dije antes, por fibrillas de colágeno. Y las fibrillas de colágeno se pueden usar. Así, les voy a explicar esta frase química. Dice, es una sustancia proteica extraíble, significa que se puede usar. Y se lo usa como, o gelatina o cola. Cola o colas son formas de proteínas que están dentro del hueso. ¿Y saben qué forman ellas? La sustancia fundamental. De hecho, esta matriz fibrosa, estos pedacitos de fibrillas de colágeno, casi no se las ve cuando ustedes hacen se corta un hueso, pero un hueso vivo. Este es un cadáver, pueden ver, es una foto de un cadáver de hueso. Porque, ¿vieron cuando en su casa alguien hace gelatina y que pone frutas? Y ustedes cuando la ven, si lo hace en esas fuentecitas de vidrio, ustedes ven que están suspendidas en el aire las frutas, adentro de la gelatina. Saben que el hueso es lo mismo, solo que lo que queda suspendido son las fibrillas de colágeno, y están suspendidas en esta gelatina, y eso forma la sustancia fundamental, que es una masa amorfa que consiste principalmente en polisacáridos, que están armados con proteínas y azúcares, polisacáridos, o sea, proteínas y azúcares, y se entremezclan con las fibras de colágeno. Por eso, exactamente igual que la gelatina que ustedes conocen, que ven en sus casas. ¿Ya? Y toda esta materia orgánica está impregnada de sales óseas e inorgánicas. Así, con los elementos que conforman el hueso, los armamos a los huesos, con células que cada una tiene una función para activar el metabolismo óseo, con una sustancia fundamental, que es como una cola de gelatina, que está formada con proteínas que salen de las fibras de colágeno. Y ahí adentro viven las fibras de colágeno. Ahora, todo esto que les estoy contando, la sustancia fundamental, estas son las fibrillas de colágeno. Miren cómo queda la sustancia fundamental. Esta es una célula ósea, o sea, un tejido óseo, pero ya en reposo. Fíjense que esto asemejaría a la piel, que viene aquí. Y estos que están aquí son se dan cuenta, los osteocitos que están cuidando al hueso, al tejido óseo. Entonces, este es el hueso. Cientos
de tejidos de estos que son óseos forman el hueso. Y estas son las células. Estos tejidos están dentro de una sustancia fundamental, que obviamente es deformable, o sea, se cataboliza, se desarma. ¿Y quién hace ese proceso? Ya lo dijimos, el clastro. ¿Y quién se encarga de cuidar todo eso? El osteocito. ¿Y quién se encarga de armarlo, de anabolizarlo? El blasto. Esto que está aquí le sirve más a un biólogo, obviamente que estos gráficos salen de libros. No olviden que un área teórica es explicar científicamente lo que pasa en una disciplina. Si ustedes no están estudiando toda la anatomía del hueso, están estudiando solo la que les sirve como entrenadores. Por eso es que no estudiamos a esta célula que es la madre. Se llama osteoprogenitora y es la célula madre. De aquí nacen los embriones celulares que van a formar osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen células madres, que son las que cuando éramos fetos se desarrollaron para crear toda nuestra estructura anatómica. Todas. En este caso, por eso se llama osteo, el hueso, progenitor. ¿Bien? Perfecto. Es todo lo que vamos a decir, no vamos a estudiar, obviamente. Estas son las tres que usamos nosotros. Entonces, esta es la proporción orgánica de los huesos. Tenemos células, matriz fibrosa y sustancia fundamental. Cambiamos de pizarrón. La fisiología del hueso para nosotros se resume en el metabolismo óseo. O sea, en los cambios que vive el hueso durante nuestra vida. Hay tres clases de cambios que viven los huesos durante la vida de una persona, de un individuo. Tres. Primero crecen largo, que es el desarrollo de la talla. Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Y nos vemos crecer desde chiquitos, hasta que somos ya grandes. El apunte cuando inició la evolución biológica del hueso termina a los 20 años, normalmente. Entre los 20 y los 22 años es todo lo que vamos a crecer a nivel largo. O sea, va a proveer nuestra talla. Bien. Después vienen dos mecanismos más que ocurren durante la vida, que primero los voy a explicar de forma muy simple para que no se confundan. Los biólogos, fundamentalmente, los libros que nosotros usamos, que son se van a fijar porque están todos debajo de su apunte, pero la mayoría de ellos, porque es obvio que así sea, no son libros de biología del entrenamiento. O sea, es más, no existen esos libros. Sí existe la fisiología del ejercicio, pero no existe, de hecho, estoy viendo uno ahora que es el de Astram y Rodal, que es fisiología del trabajo físico. Pero no existe, sí existe la biomecánica. Ni siquiera piensan en el entrenamiento igual, es cómo se mueve el cuerpo, lo estudian los kinesiólogos y traumatólogos. Toda la biología está en su bibliografía, es biología de editoriales médicas. Igual que los tratados de fisiología son médicos. La fisiología es médica. La fisiopatología que usamos es médica. La base fisiológica es de la práctica médica. Estoy leyendo de su apunte propio. Apuntes de cátedras de fisiología, la biología de Binet. Hay una sola fisiología del deporte, que es de Costin. Pero después está la anatomía humana, que es Rubier. Entonces, proceedings, que son investigaciones que se hacen médicas, inclusive, de fisiología, no del ejercicio. O sea que, cuando ustedes estudian, muchas veces ven que el lenguaje que utiliza el apunte, que es de libro, no olviden, es intrincado, lo entienden poco. Lo que recién vieron, voy a volver sobre ese pizarrón, que después lo van a tener para ver hasta el hartazgo, pero este concepto es muy importante. El hecho de que entender a un hueso como una sustancia viva para cualquiera de nosotros es difícil, porque tanto en la secundaria, si lo pudo ver en otro momento, siempre vemos cadáveres de hueso, nunca un hueso. O sea, nadie se imagina un hueso como una célula. Yo me imagino, por ejemplo, un músculo, me lo toco y digo, ah, sí, vive, crece, se hace chiquito, grande. Sí, pero no me puedo ver un hueso. Si bien toco una sustancia dura, pero encima van a aprender que la rigidez es todo lo contrario a duro. La rigidez es porque es flexible. Próxima clase. Pero insisto en el concepto de que todos nos imaginamos un cadáver. No nos imaginamos nunca una matriz fibrosa y una sustancia fundamental. Es loco imaginarse un hueso como una bolsa que tiene algo adentro como si tuviera arcilla, que se arma y se desarma. Todo lo pensamos como la dureza de algo, de la mesa, por ejemplo, o de una lapicera.
Sin embargo, durante la vida, el hueso tiene un gran nivel de metabolismo durante la vida. No solamente porque crecen largo, y obviamente se dan cuenta de que crecen largo, sino porque tiene un ciclo, primero lo digo fácil, no fácil, sino como ustedes lo entienden. El hueso, como toda célula, ante un estímulo, produce un catabolismo, luego un anabolismo, luego crece y luego se adapta. Eso es una característica de todo ser vivo, y el hueso es un ser vivo, que está adentro de un ser vivo, que somos nosotros. ¿eh? Ahora, el hueso es un ser vivo, por lo tanto tiene todo el metabolismo de cualquier otro ser vivo, cualquiera. Insisto, es difícil analizarlo. Ahora vamos a poner nombres técnicos. El primer nombre que tienen que aprender es el de remodelación ósea. Ustedes miran, profe, remodelación, sé la palabra. No la entienden tal cual. Porque cuando ustedes dicen en lenguaje social, voy a remodelar mi casa, resulta que la van a poner linda su casa. Cuando un hueso se remodela, queda horrible, les cuento. ¿Por qué? Porque miren, ese mecanismo que les conté de anabolismo y catabolismo, no olviden que estoy usando un método didáctico, o sea, lo que estoy diciendo yo es para que ustedes entiendan. El apunte, ahora lo vamos a ver, lo dice de otra manera. Sigo. Ese mecanismo que tenemos nosotros de anabolismo y catabolismo se puede dar, y esto lo dije, tuvieron que ponerlo en un trabajo práctico, se puede ser positivo o negativo. O sea, no todas las adaptaciones humanas son positivas. Ojalá, dijimos el día de la clase, pero no es así. Yo me podría tranquilamente adaptar a dormir de día y vivir de noche. Y eso no es una adaptación buena para mi fisiología, porque no sigue el ritmo circadiano, que es mi ritmo biológico. Entonces, no sería tan copado. Pero igual me adapto. Me podría adaptar también a no desayunar. Es más, yo me podría adaptar como alumno de entrenamiento a clases muy intensas y que me hagan mal a mí mismo. Pero me adapto igual. O sea que la adaptación puede ser positiva o negativa, sobre todo si se refiere a la salud. Bien. Si un hueso se remodela, ganó el catabolismo, perdió el anabolismo. Insisto que es didáctico lo que estoy diciendo. ¿Entienden? O sea, la remodelación ósea implica que ustedes removieron un montón de hueso y que el hueso no se pudo volver a armar. Miren, aquí. Rompieron demasiada matriz fibrosa y les falta en su alimentación o en su pauta de descanso, o sangre inclusive, o sea, tiene una mala circulación sanguínea y no llega la sangre con los nutrientes. ¿Podría pasar eso? Y este hueso se remodela, o sea, remueve pozos. O sea que sería aquí, quedaría un pocito, le quedaría blanco, porque no puede armar la misma matriz fibrosa. O sea, el osteoblasto no llega a formar todo el hueso que el osteoclasto rompió. Y eso es la remodelación ósea. Ya vamos a tener un gráfico, pero primero quiero que lo entiendan técnicamente, teóricamente. Fíjense ahora qué dice de la remodelación ósea el libro. Dice, remueve puntualmente pequeños pozos, la remodelación ósea. Remueve puntualmente pequeños pozos. Remover es como escarbar. Lo escarba y hace resorción. ¿Quién se encarga de hacer esas resorciones? Excavado, el osteoclasto. ¿Y qué le deja al hueso? Pequeños pozos o túneles. De esta palabrita que es pozos, sale la palabra pozos de los huesos, osteoporosis, que es una enfermedad que tiene el hueso después de los 50 y pico de años, o antes, si es que el hueso no puede tener una evolución favorable. Las personas, los alcohólicos, por ejemplo, después de los 35 años ya pueden tener osteoporosis. Bueno, cuando el hombre o la mujer tienen problemas hormonales también se puede declarar antes de osteoporosis, porque se supone que nuestro material óseo está pensado para empezar a envejecer a los 55 años, o sea, a tener pérdida de mineral óseo, que es lo que permite la osteoporosis. Remueve túneles. Ahora, igualmente, siempre que un túnel es removido o armado, aquí hay dos palabras que lo usamos distintas, remodelación y remoción. Una la usamos como reemplazo nosotros y otra la usamos como armar algo bueno. Remodelar es modelar algo como algo lindo, como remodelar una casa o un auto. En la fisiología del hueso no. Remodelar es remover pozos. Cuando ustedes remueven pozos en la fisiología del hueso, luego se rellenan esos pozos. No olviden, es su metabolismo. Siempre a la actividad osteoplástica, el núcleo manda la actividad osteoblástica.
hay un pequeño problemita. Si es que la sangre, si es que mi pauta de descanso, si es que mi pauta alimentaria, mi salud hormonal y mi salud digestiva no pueden trabajar bien, entonces el osteoblasto anaboliza, pero no puede armar todo el hueso que yo rompí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí está la frase. Cuando la eliminación del material es importante, su resultado puede alterar el diseño arquitectónico del hueso. ¿Qué es el diseño arquitectónico de un hueso? ¿Qué es la arquitectura? Es la ciencia que estudia, la disciplina científica en realidad, que estudia la construcción y la forma en la que algo se construye para que sea sólido. Todos nosotros tenemos huesos que nos permiten estar parados, que nos permiten caminar, correr, saltar. La arquitectura de nuestros huesos permite que soportemos las cargas, como por ejemplo la gravedad, en ciertas posiciones. Porque no olviden que la gravedad también la tienen que soportar cuando están sentados. O sea, no es que solamente la soportan cuando están parados, también cuando están sentados. Por ejemplo. Ahora bien, vamos a suponer que yo usé mi hueso y que no lo pude reparar. Entonces, ese diseño de arquitectura que tienen mis huesos va a empezar a debilitarse porque se reduce la masa ósea. ¿Ven? Entonces, durante la vida, ¿cuándo se remodela un hueso? Y aquí lo dice. Cuando la actividad osteoclástica, que es la que remueve el hueso, le gana a la actividad osteoblástica, que es el que rellena el hueso. El apunte dice que remueve puntualmente pequeños pozos o túneles por resorción osteoclástica, que luego son rellenados de forma, aquí está, completa o incompleta, adaptación positiva o negativa, por la función osteoblástica. ¿Cuándo es remodelación? Cuando el balance de estos dos procesos es negativo. La adaptación mala. O sea que cuando se trata de metabolismo óseo, la remodelación es mala. La remoción de pozos es mala. Claro, durante la vida también podemos modelar al hueso. Ahora sí, la palabra modelación es linda. Porque consiste en la misma combinación, ¿no? De formación ósea y de resorción ósea. Es igual. Que respectivamente aportan y eliminan tejido óseo, dice el pizarrón. Tal cual, es así. Esa actividad de catabolismo y anabolismo se da, porque insisto que mientras seamos seres vivos, estemos vivos, ¿no? O sea, que no hayamos perecido. Toda la célula que no se necrosó, que no se murió, siempre tiene estímulo, siempre tiene catabolismo, porque siempre está actuando con su metabolismo. Bueno, solo que en la modelación ósea, ese aporte y eliminación de tejido es usualmente positivo y constituye la única forma conocida por la ciencia de aumentar la masa ósea. Después que cesa el crecimiento. Si volvemos a los pizarrones de atrás, sería la modelación ósea, es la única que permite al hueso crecer en ancho después de los 21 años. Porque hasta los 21 años se encarga la biología. Por eso dice después que cesa el crecimiento. Obviamente este resultado también tiene que ver con el diseño arquitectónico del hueso, solo que en este caso fortalezco el que tengo, mucho mejor. Aquí está la provisión, provee el crecimiento en ancho. No olviden que el hueso en la vida ya no crece más en largo, desde los 21 años. Y determina la forma y tamaño de cada hueso. Esto se llama metabolismo óseo, es la parte más técnica del metabolismo óseo, y aquí está el gráfico. Siempre con gráfico es más fácil, pero quería primero que lo escuchen en fisiología. ¿Ven? Fisiología del tejido óseo, que también le vamos a llamar metabolismo óseo. Porque cuando ustedes van a un libro de fisiología, habla siempre de cambios óseos durante la vida. Crecimiento en largo, remodelación y modelación. Pero en la fisiología del ejercicio, para unir los conceptos de metabolismo, este es nuestro metabolismo óseo. El gráfico de metabolismo de la célula que tienen de bases científicas sirve para el hueso. Y esta es la fisiología del hueso. Fíjense, este es el tejido óseo que estaba en reposo y aquí estaban los osteocitos, ¿ven? Vamos a suponer que a ese hueso le damos un estímulo mecánico. ¿Sí? ¿Quién da un estímulo mecánico al hueso? El tendón. Vamos a volver a ese pizarrón. Vamos a volver al pizarrón del tendón, fíjense.
Si yo quiero que este hueso, como palanca, suba, tiene que tirar de este músculo. Pero ¿quién lo tira al hueso? El tendón. El tendón es el que hace el estímulo mecánico al hueso. Es el tendón el que hace el estímulo mecánico. Por eso es tan importante, y de hecho es una ley de fuerza de Tudor Bompa, que lo vamos a estudiar en las dos carreras. Bompa dice que antes de entrenar la fuerza del vientre del músculo, hay que desarrollar la unión del músculo con el hueso, o sea, el tendón, que tiene métodos muy distintos a los métodos que usamos para desarrollar la fuerza, pero del vientre muscular. Bien, el estímulo mecánico entonces, no es otra cosa que un movimiento y que se produce exactamente en el momento en el que el tendón tira del hueso. Ese es el estímulo mecánico. ¿Cómo estaba en ese momento el tejido óseo? Aquí, ¿cómo estaba ese tejido en reposo? Aquí. Tenía la piel por arriba, tenía lo que se llama las células del revestimiento, que son las que están listas para catabolizar, y tenía al famoso osteocito ahí, ¿ven? La célula que se va a encargar de mantener vivo. El osteocito es el que sensa el estímulo mecánico. Él lo sensa. El osteocito. Sensa el estímulo mecánico y él es el que sabe la cantidad de hueso que hay que degradar, o sea, cuánto hay que catabolizar para responder al estímulo mecánico. Y para informarle de eso a los osteoclastos, crea un inductor químico. O sea, hay un mensajero químico creado por el osteocito que va a ir hacia el osteoclasto para decirle cuánto, y aquí están los osteoclastos, ¿ven? Aquí, cuánta resorción del hueso van a hacer. ¿Ven cómo come el hueso? Aquí estaba derechito, y aquí el osteoclasto está comiendo hueso. Ese lugar que crean ahí se llama espacio molecular. Al sacar ahí sustancia fundamental y matriz fibrosa, porque esto es sustancia fundamental y matriz fibrosa, todo esto, al sacar esto, crean un espacio que permita que el hueso se deforme. Hagan de cuenta que esta flecha ahora está entrando, pero en un lugar, en su colchón, por ejemplo. Cuando ustedes se acuestan en el colchón. Cuando ustedes se sientan en el colchón, se crea este espacio molecular en el colchón también. O sea, el colchón es flexible, ¿ven? Se crea esto. Vamos a suponer que se sentaron, esta sería su cola, ¿ven? Aquí. Esto es el colchón, les cuento, el hueso también. Cada vez que ustedes tiran de un hueso, los osteoclastos se encargan de catabolizar esa parte donde se produjo la tensión para que el hueso se catabolice, o sea, haya resorción ósea. Crean pocitos. ¿Para qué es eso? Para que el hueso se pueda deformar con la carga igual que el colchón. Se deforma con la carga. Cuando cesa el estímulo mecánico, inmediatamente el mismo osteocito crea otro inductor químico para avisarle al osteoblasto que empiece la formación. Claro, el osteoblasto no lo puede hacer todo solo. El osteoblasto sabe, voy a ir a pizarrones de atrás, que va a anabolizar, pero él está dentro del hueso, es este, el blasto. Él está adentro del hueso. No puede hacer otra cosa más que pedir material. ¿Y quién va a dar material? Ella, la sangre. Aquí hay vasos sanguíneos, por eso tiene un rico aporte de sangre, porque necesitamos aminoácidos para crear la matriz fibrosa. Necesitamos, para crear, llega por esa sangre, necesito, para las miofibrillas, aminoácidos. Necesito una sustancia proteica extraíble, por lo tanto, también necesito glucosa, polisacáridos, grasas, ácidos grasos y aminoácidos. O sea que para volver a armar este hueso, yo no solamente necesito que la sangre irrigue la región, necesito hormonas, lo vamos a estudiar en otros capítulos, pero fundamentalmente necesito que tenga una buena irrigación sanguínea, que es como llega aquí los materiales, y las sustancias que le permitan a la célula armar lo que yo degradé. Si tengo mala alimentación, malas pautas de descanso, no estoy hidratado, el 25 al 30% de sus células óseas es agua. No hay peor causa de fatiga que la deshidratación orgánica. No hay peor, porque sin agua es como darle arena, cal, cemento y piedra a una obra, pero no darle agua. Tienen el material, pero no pueden armar
la mezcla con la que van a hacer paredes, techos y demás. Bueno, el hueso tiene una gran dependencia, como muchos metabolismos orgánicos, del agua para armarse. Insisto, el 30% del material es el agua. Bien, si tiene todo eso y la sangre se lo da, listo, el osteoblasto cumple su función y forma el hueso. Por eso está esta flechita aquí de un libro de fisiología, justamente. O sea, fíjense, aquí está el autor. Fíjense, de nuevo se vuelve a armar, y aquí está la flechita, porque es exactamente el mismo tejido que teníamos en reposo. Solo que después la célula se va a encargar de poner de nuevo aquí, que salgan los osteoblastos y que vengan los osteocitos nuevamente para esperar otro estímulo mecánico. Esta es la fisiología de un hueso. Y aunque les parezca mentira, creo que a esta altura ya no, pero ¿qué va a pasar si ustedes estimulan mucho un hueso? El hueso se va a hipertrofiar. Va a crecer y va a crecer. Va a tener mucha más, pero mucha más, muchas más modelación ósea. Ahora voy a trabajar sobre el concepto, pero va a tener mucha más matriz fibrosa, más sustancia fundamental, va a tener una mejor arquitectura y el hueso va a tolerar mucho más la carga. Este mecanismo, que tiene que ver con la formación y resorción ósea, el apunte dice que se manifiesta de dos formas. Esto es lo último en fisiología que vemos ahora. Dice que se manifiesta de dos maneras. ¿Cómo lo hace? Primero, induce con el correr del tiempo la destrucción paulatina de ciertas regiones de tejido óseo viejo. Como todo tejido, las células empiezan a envejecer por una cuestión del paso del tiempo. Cuando una célula se mueve mucho, tiene mucho estímulo mecánico, el osteocito hace que la resorción osteoclástica se haga sobre esos tejidos viejos. Por lo tanto, luego en el anabolismo ponemos tejido nuevo. Por eso frenamos el envejecimiento. Y después, la fibra de colágeno se orienta, desde dónde viene el estímulo mecánico. Por eso hay una pregunta, ¿de dónde viene el estímulo mecánico? Del tendón, les dije, ¿no es cierto? Si ustedes utilizan todos los tipos de funciones musculares, si el músculo trabaja de manera agonista, antagonista, trabaja como fijador, trabaja como estabilizador, si trabaja con la contracción concéntrica, con la excéntrica, ¿qué están haciendo en realidad? Están estimulando los huesos. Todos los huesos. Y están haciéndolo nuevo al hueso del alumno. Si lo trabajan de un solo lugar, lo van a atrofiar, porque es como desayunar todos los días pan. Solo pan. ¿Entienden? Llega un momento en que el estómago se enferma de que ustedes le den solo pan. Pero podría ser con una manzana también. O sea, con cualquier alimento que sea solo, el sistema digestivo terminaría atrofiado. Bueno, los huesos, si ustedes lo estimulan siempre de la misma manera, van a tener un lugar del hueso, que es donde está la actividad osteoplástica fuerte, pero todo lo demás débil. Por eso es que una pregunta de trabajo práctico que ya corregí, de expresión motora, tenía que ver con que ustedes tenían que responder, que tenían que trabajar el músculo en todas las funciones y en todos los tipos de contracción. Una de las razones es el metabolismo óseo. ¿Bien? Obviamente, el lugar que ocupa el ejercicio es muy importante. Primero, porque controla la remodelación del hueso. Obviamente reduce los efectos negativos sobre la cantidad de material o de tejido óseo que estamos viendo aquí. Y fundamentalmente optimiza la eficiencia mecánica del hueso. O sea, el hueso se vuelve mecánicamente eficiente en trabajar. Por eso también que la primera etapa de un proceso de adaptación del aparato locomotor es multilateral. O sea, hacemos que el alumno aprenda muchas formas de moverse, ¿no? Y fundamentalmente, a la orientación espacial que acabo de explicar de las fibrillas de colágeno y de la modelación ósea, y obviamente controla la remodelación. El resultado es la optimización del diseño arquitectónico del hueso como órgano. Ese es el lugar que tiene el ejercicio en esto. Y por último, la parte del apunte que no es la parte final porque está esto, sino ¿qué ocurre biológicamente con el hueso? Siempre el organismo modela el hueso como puede. ¿Por qué? Y porque depende de ustedes, de cómo se muevan y de su alimentación, de su hidratación y fundamentalmente de su pauta de descanso. El hueso es proteína, no se puede terminar de reparar si ustedes no duermen lo suficiente. El 60%, según la Universidad Austral, de las personas duermen mal. O sea, duermen tarde y poco, y duermen estresados. ¿Bien? Quiere decir que solamente reparan el 40% de sus proteínas.
porque después los depósitos de glucosa y grasa se rellenan rápido. Si lo tomamos en cuenta eso, cada vez envejecemos más rápido. O sea, nuestros huesos más viejos, nosotros más viejos también, pero viejos e inútiles, porque empezamos a tener enfermedades. Más adelante se van a dar cuenta que el hueso también participa en otras fisiologías, por ejemplo, con el calcio. Y, por ejemplo, el músculo se contrae con calcio, no olviden. Es la sustancia que permite la contracción. Ahora, un hueso, al igual que un músculo, siempre se modela de acuerdo a su programa genético. ¿Sí? O sea que, y de acuerdo con las perturbaciones propias, dieta y funcionamiento del sistema endocrino. Y va armando, dice la biología, la arquitectura del hueso, con la forma que cada uno necesita, y frente a los estímulos mecánicos externos. Por eso, y ahora saliendo un poco del entrenamiento y yendo solamente a la biología, es tan importante que nos movamos. Si no podemos entrenar, al menos moverse, porque eso mantiene al hueso sano, evita el envejecimiento acelerado del organismo y previene enfermedades. Esta es la primera de 3 clases que va a tener este apunte. Hoy les voy a mandar el apunte junto con la clase. Estudien. Ya van 3 apuntes teóricos, así que cada vez tienen más material de análisis y de estudio con esta modalidad, porque, bueno, hasta que nos dejen cursar de manera presencial, pero no dejen de pasar la oportunidad de escuchar las clases las veces que necesiten, de analizar cada pregunta de trabajo práctico y de estudiar el apunte. No lo lean al apunte, estudienlo. Que tengan una buena tarde. Gracias por la atención.